Ya estamos aquí con nuestro siguiente invitado, que es Pedro González. Él es el presidente de la Unión de Funcionarios de Diálisis y que está aquí para que podamos conversar sobre un planteamiento que hace esta Unión de Funcionarios en virtud de unas medidas que se están tomando en uno de los centros justamente en donde se desarrolla esta actividad y que, según la Unión de Funcionarios, ponen en riesgo tanto la salud de los propios funcionarios que están a cargo de la tarea, como riesgos hacia los pacientes. Vamos a ver cuál es la situación. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la nota. Bueno, un poco poner en conocimiento de la población que esta normativa, que es del año 2018, afecta lo que es la dinámica de trabajo en lo que es la hemodiálisis, o sea, el tratamiento del paciente con insuficiencia renal. Este paciente es un paciente que concurre 3 veces por semana, 4 horas por cada día de esos. Y es un paciente el cual requiere un proceso de educación, un proceso de cuidado especial de todo lo que es su hemodinámica, de lo que es su acceso vascular y, por supuesto, la parte emocional, que es un componente muy importante. Ese es el trabajo básicamente que desarrolla el enfermero junto al paciente durante todos los días de la vida del paciente. Es un trabajo que requiere suma atención, es considerado dentro de la medicina altamente especializada, que es financiada por el Fondo Nacional de Recursos. Sí. Contanos, para que todos podamos entender cómo es el procedimiento, qué es lo que sucede. Algo decías recién, ¿no? Que tiene una complejidad en el abordaje tanto de la aplicación, de hacer el procedimiento de diálisis, sino que también todo un tema de educación y también de contención. Pero contanos cuál es la tarea y a lo largo de cuántas horas se desarrolla, cuánto lleva una diálisis para un paciente, y al día de hoy atendían 3 pacientes por enfermero. Contanos un poquito de eso para entender cómo es el procedimiento. Bien, el procedimiento consiste en conectar al paciente a una máquina con un circuito extracorpóreo, que sería lo que sustituye al riñón en ese paciente. Este procedimiento, como decía, se realiza 3 veces por semana durante 4 horas. Para acceder al mismo se tiene que hacer la preparación de este circuito extracorpóreo, ¿no?, que es conservado con productos desinfectantes altamente corrosivos, tóxicos. Por lo tanto, tenemos una instancia primaria en la que preparamos esa máquina, la limpiamos, de alguna manera constatamos que no tenga residuos que pongan en riesgo la salud del paciente. ¿No? Para luego, sí, teniendo eso pronto, ingresar al paciente a sala. El paciente, como decía, puede tener un acceso vascular, que puede ser una fístula arteriovenosa, ¿no?, o puede ser un catéter o vía venosa central. Son 2 accesos que implican un alto riesgo para el paciente, un alto índice de cuidado, ya que por ahí puede tener hemorragias, puede tener infecciones, ¿no? Y el manejo de esto tiene que ser con una técnica muy precisa, muy controlada y con mucha experticia por parte de quien la realiza. Bueno, una vez que se logra conectar al paciente a ese proceso, digamos, en la máquina se hacen distintos programas en los cuales se le extrae líquido al paciente y también se hace un proceso de depuración de la sangre, en el cual se da durante las 4 horas. Estas 2 situaciones generan en el paciente una serie de movimientos en todo su proceso biológico, digamos, desequilibrios metabólicos, porque va perdiendo, por ejemplo, potasio, sodio y glucosa, ¿no? Y esto va de la mano con los distintos incidentes que puedan pasar, como hipotensiones, hipoglicemias, ¿no? Todo esto puede ocurrir a lo largo de esas 4 horas que cada paciente está realizándose su diálisis. Exactamente. Al día de hoy, ustedes sobre todo están planteando una situación que tienen con el centro CENEU, sí, ¿verdad? Es cierto. En donde, bueno, tienen
un enfermero por cada 3 pacientes atendidos. Eso quiere decir que durante esas 4 horas hay un enfermero que está atento a lo que le suceden a 3 pacientes a la vez. Exactamente. Contanos cuál es la situación de conflicto hoy. Bueno, la situación de conflicto hoy es que esta empresa, que ya tiene 2 centros basándose en la nueva ordenanza, nos comunica que vamos a pasar a dializar 4 pacientes por enfermero. Ahí tenemos una instancia de negociación en DINATRA, que fueron 9 entrevistas en DINATRA, a la cual no se llega a acuerdo. Nos presentamos a trabajar un día a la empresa, la puerta estaba cerrada y dentro estaban todas las autoridades de la empresa con un escribano, el cual nos informa que a partir de ese día se iba a trabajar con esa modalidad y el que no estaba de acuerdo no podía entrar a trabajar. Consultado nuestro abogado, nos recomienda entrar porque era de alguna manera ponernos en una situación de despido y que diéramos la lucha desde adentro. Nosotros hemos decidido justamente poner en conocimiento a la población de esta situación, dado que fue una situación muy violenta para los trabajadores durante ese día. Tuvimos a todas las autoridades durante varios días dentro de la sala, controlando cómo trabajábamos, a través de cámara, a través de la presencia de ellos. Fue una situación muy violenta y que no descuidemos que después de esa situación tuvimos que ir inmediatamente a conectar a los pacientes con esa complejidad que implica lo que describí hace un rato de la conexión, ¿no? ¿Cuál es la situación que viven hoy, que hoy siguen trabajando atendiendo a 4 pacientes por cada enfermero, ¿verdad? Exacto. Porque han tenido que adaptarse mientras siguen en este proceso de reclamo. ¿Qué es lo que han visto en la práctica? Porque, bueno, lo que plantea la empresa, según fuentes consultadas por el diario El País, que publicaron una nota al respecto, lo que ellos decían es que tanto el Fondo Nacional de Recursos, que también avala esta posición de la empresa, lo que dicen es que estudios internacionales dicen que un enfermero podría atender 5 o más pacientes a la misma vez. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo en la práctica para sostener algo que no pasa, y aclarémoslo, por un pedido de mayor remuneración? Exacto. Lo que están planteando ustedes es no podemos atender a más de 3 personas a la vez porque afectaría la calidad de atención al paciente. Contanos qué es lo que están viendo hoy ustedes para que puedan seguir sosteniendo que así no podrían trabajar, no deberían trabajar. Bueno, el argumento principal justamente es lo que ocurre durante el proceso de tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos que distribuir en el mismo tiempo la conexión de un paciente más y el cuidado de un paciente más. O sea, a la hora de la conexión, que como te decía, el acceso vascular, sea fístula o catéter, lleva un procedimiento, pero también puede presentar complicaciones, por ejemplo, que haya una obstrucción de cualquiera de esos accesos o que no sea canalizado, un montón de complicaciones, lo cual en la dinámica de conectar 4 pacientes hace que permanezca más tiempo cada paciente en sala. La situación de tener un compañero menos para cuidar a todos los pacientes que están en sala. Convengamos que son salas que tienen alrededor de 15 pacientes que hay que atenderlos a todos, ¿no? O sea, hoy habría 5 enfermeros a la misma vez allí para apoyarse unos a otros. En realidad hoy adaptaron el número de pacientes para que seamos múltiplo de 4. Exacto, claro. Hay uno menos y un paciente más. Y tenemos exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no atendemos solo a nuestros pacientes, atendemos en general. Si un paciente de un compañero se hipotiende, lo vamos a atender. Claro, se entiende que ustedes conforman un equipo en el que hay un promedio de un enfermero cada 3 pacientes, pero si se necesita apoyo en un lugar, apoyan como equipo que son. Exacto. Tenemos una persona menos. ¿Se ha notado esto en la atención? ¿Qué es lo que han notado en la práctica? Y se nota porque, por ejemplo, cuando se dan 2 o 3 eventos al mismo tiempo, por ejemplo, hipotensiones, hipoglicemia, calambres, ¿no? Y un compañero fue a descansar, tenemos 2 unidades menos, la que restaron con esta aplicación de esta norma, más la que sale a descansar, por ejemplo. Entonces, los que quedamos en sala tenemos una situación de tener que atender más casos de lo humanamente posible. O sea, cada uno puede atender un paciente. A veces es necesario que seamos 2,
porque si me tienen que alcanzar algún instrumental o algún accesorio o lo que sea para que yo pueda recuperar a este paciente, necesito otra persona. ¿Cuáles son las opciones que ustedes le están planteando hoy a la empresa? ¿La única opción es mantener lo de el número de 3 pacientes por enfermero o hay algunas otras opciones que ustedes han planteado? Bueno, la opción está basada en la experiencia en nuestro país con nuestra realidad. Esto lo quería un poco aclarar por lo que tú decías que la empresa Los declara estudios en el país. Sí. Nuestra realidad es que durante 40 años se ha utilizado esta modalidad con muy buenos resultados en lo que es la región y con respecto a algunos países a nivel mundial. Ese es nuestro principal argumento. La mayor sobrevida que hemos logrado conseguir en los pacientes, la mayor calidad de vida, el mayor cuidado y prevención de riesgos. Respecto a lo que decía la empresa a nivel internacional, de que se dializan 5 pacientes, bueno, en esto quiero ser muy enfático. La empresa omite intencionalmente decir que a nivel europeo, por ejemplo, quien atiende al paciente de diálisis y hace nuestro trabajo es una licenciada de enfermería. Nosotros somos auxiliares de enfermería, o sea, no tenemos título universitario, tenemos una formación, una especie de tecnicatura que se da con la experiencia y eso hay una diferencia importante. ¿Cuál es la otra diferencia? Esta licenciada que en Europa atiende a esos pacientes tiene un auxiliar de enfermería que se dedica justamente a hacer todo el proceso inicial que yo describía, los controles y un proceso posterior que es el desarmado de la máquina, desinfección de la misma y traslado de la fibra a la sala de procesamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes, pongámosle, vamos a exagerar un poco el número de la empresa, si tiene 6 pacientes, la licenciada, ella lo que hace son los accesos vasculares, los controles horarios y bueno, la valoración del paciente y asistencia, ¿no? Pero tiene un auxiliar que permanentemente está trabajando con ella. O sea que en definitiva es la misma dotación que tenemos nosotros y cada uno termina de alguna manera atendiendo un licenciado y un auxiliar. Ustedes es como si ahora dijeran, bueno, podríamos tener algún licenciado. ¿Cuál es el punto de negociación en el que al que podrían acceder? ¿Cuál es la situación inminente? ¿Cuáles son las acciones que podrían llegar a tomar si no hay respuesta por parte de la empresa? Y así nos comentás cómo se cierra. Exacto. Como tú decías, para la empresa esto pasa por un tema de orden económico. La empresa pretende licuar un ajuste que hizo el fondo a unos aranceles que son sustanciosos. Se paga alrededor Porque de... bajó aranceles el fondo. Bajó aranceles, pero cada diálisis el fondo la paga alrededor de 6.900 pesos por cada diálisis. El paciente se dializa 13 diálisis al mes y son 70 pacientes aproximadamente. O sea, estamos hablando de mucho dinero. El fondo hizo una rebaja de entre un 1,5% y un 3%. La empresa pretende que los trabajadores seamos los que ajustemos esa pérdida. Los trabajadores, desde el punto de vista económico, no tenemos problema, no es que estemos pidiendo más plata para hacer este trabajo. Entonces, en ese punto no hay un punto de negociación, ya que no hay un punto de negociación, ya que nosotros, de alguna manera, lo que nos interesa es preservar la salud y calidad de vida del paciente. No es un tema económico. Es eso por un lado. Por otro lado, la empresa directamente lo dijo en el ministerio, para ellos es un tema económico. Nosotros lo que estamos poniendo en conocimiento de la población, de los pacientes y de sus familiares para que tomen conciencia y hagan uso de su derecho como ciudadanos, es que estamos dispuestos a pelear esto para que se reinstale y se frene a esta empresa que es la única que está aplicando este criterio. Hay 37 centros en todo el país, de los cuales solo 3 aplican esto. Entonces no hay un punto de negociación en ese tema. Respecto a lo que me preguntabas de las medidas, bueno, nosotros hicimos un proceso de concientización de la población, ahora vamos a entrar en un proceso de organizar a los pacientes para que puedan hacer su reclamo por las vías que corresponden. Esto puede incluir reuniones a nivel ministerial, reuniones entre los pacientes y el personal que lo atiende y movilizaciones si fuese necesario.
Muchísimas gracias, Pedro. Te agradecemos por esta información que nos has dado. Te agradezco porque, bueno, de alguna forma nos aclara algo que desconocemos y, por supuesto, estamos aquí atentos a ver cómo continúa porque la calidad de atención al paciente y la vida de los pacientes está en manos de ustedes y de la empresa, así que esperemos lleguen al mejor acuerdo para todos. Perfecto, muchísimas gracias por la atención recibida y un saludo a su audiencia.